Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, los saludo, muy buenos días en este momento para mí, los saludo en este momento desde Bogotá. Hoy tengo el privilegio de estar en la casa de una campeona de América. Dayana Rivera nos ha recibido hoy en su casa en Bogotá, después de haber llegado ya esta semana a la capital, a Colombia, después de haber salido campeonas de Sudamérica en Paraguay, en Asunción, del Sudamericano Sub-20 de futsal. Dayana, bienvenida y nuevamente felicitaciones. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Dayana, ¿qué tal ha sido el recibimiento en Bogotá estos días? No todos los días se puede recibir a un integrante de la familia, a un integrante de un grupo de amigos que traiga una medalla de campeona de América, como tú y como ustedes lo hicieron en Asunción, en el Sudamericano de futsal. Bueno, nos recibieron con mucha felicidad. Creo que pues es un hecho histórico. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Sí. es algo histórico, ¿no? Sí, entonces sí, la gente está muy feliz y nosotros también. Claro, se les notó la alegría, nosotros estuvimos ahí presentes en la llegada del aeropuerto y esa sensación, Dayana, en el momento que salen campeonas, pero yo siento que, bueno, digamos, ¿cómo fue, en qué momento ya entraron en razón de le ganamos a Brasil y somos campeonas del Sudamericano? Creo que aún nos sentimos como en un sueño. Ok, No asimilamos y es como que es en serio, vencimos a Brasil, ¿sí? Y entonces es como que aún vivimos en un sueño. ok, está buenísimo, pero bueno, vamos a hablar con Dayana de toda su carrera, digamos, en este momento, aún antes de cumplir sus 20 años, ya es campeona sudamericana de futsal. Pero, Dayana, en este país, que digamos es 100% fútbol 11, ¿dónde nace ese amor por el futsal que por más que hace parte, digamos, de las bases del fútbol, obviamente tiene sus grandes diferencias con el fútbol 11? Sí, pues este amor nace principalmente cuando era más pequeña. Yo empecé en micro, jugaba solo con hombres, no habían tantos campeonatos de mujeres, entonces como que empecé mi vida jugando con chicos. Ya después me acerco al futsal gracias a una gran amistad que es Tina Rodríguez, que también hace parte de la selección Colombia de mayores y también estuvo en el sub-20 pasado. Ella me acerca a unos grandes profesores que son Edwin Chaparro y Fran Gómez. Y ahí es donde empiezan a hacer todo, donde empiezo a ver el futsal diferente, donde empiezo a enamorarme de este deporte. ¿Desde qué edad más o menos? Yo tenía más o menos como 12 años. Ok. Entonces empecé a entrenar con ellos, estaba como la proyección de juegos y es un poco chistoso porque nunca me imaginé estar donde estoy. Siempre eran como sueñitos muy bajitos como quiero ser selección Bogotá, quiero jugar, no sé, nacionalmente, que me conozcan. Nunca pensé estar donde estoy. Ok, y siempre fue futsal, o sea, digamos, o en algún momento has tenido la posibilidad, por ejemplo, de Japón, que ella debutó en fútbol 11, obviamente hizo esa transición a futsal, pero que nunca han estado desligados. Por ejemplo, tenemos hoy jugadores de la talla de mundial, como Richard Ríos, que Richard fue selección Colombia sub-20 también en su momento de futsal. Y ahora hace parte de la selección Colombia mayores de fútbol 11. Digamos, ¿esa relación la has tenido también en algún momento con el fútbol 11? En algún momento me hicieron la invitación para entrenar. Yo fui, estuve en el espacio, pero definitivamente estoy muy enamorada del Sala, Ok. demasiado. Entonces siento que no cambiaría el Sala. No, y ahora sí, ahora sí menos, ahora sí menos con esa medalla de oro puesta con orgullo por encima de la camiseta de la selección Colombia. Pero bueno, listo, avanzas, empiezas a entrenar y como es ese primer llamado a Liga de Bogotá, donde yo siento que si uno ya lo llaman a Liga de Bogotá es porque hay algo. Sí. Bueno, pues yo empiezo a entrenar, la verdad, como yo lo había mencionado, yo tenía sueños muy bajitos, entonces empiezo a entrenar con la selección Bogotá a proyección a juegos y me empiezo a motivar desde ahí. Empecé como quiero estar en Juegos Nacionales, quiero ser parte de esta selección Bogotá y antes de participar como tal en Juegos llegó la convocatoria Sub-20. Ok, a la convocatoria sub-20 a la selección Colombia, ¿cierto? Sí, a la selección Colombia. Ok, en el 2022, Sí, ¿cierto? señor. ¿Y cómo fue eso? Ya que te convoque la selección Colombia, que tengas ese llamado desde la Federación Colombiana de Fútbol, ¿qué significa eso para un deportista de ese primer llamado? Me llegó por sorpresa, quedé muy sorprendida, demasiado. Y me dije como, no tengo límites, yo no tengo que soñar tan bajito, tengo que pensar en alto. Yo tengo las capacidades, soy muy aplicada, disciplinada, entonces dije como, tengo que soñar alto. Y cuando me llegó, me sorprendí mucho, demasiado, y dije como, voy a hacer lo mejor
para esa convocatoria, para estar bien. Bueno, y esos 2 años de proceso, de microciclos, de primeros torneos, de primeros enfrentamientos con el profesor Bruno, ¿cómo fueron para terminar en esta en esta primera gran recompensa de ser campeones en Sudamérica? Bueno, cuando yo fui al primer microciclo, muy nerviosa. Yo sentía que estaba muy pequeña todavía, nunca había vivido como una concentración, ¿no? Vuelvo y digo, yo apenas estaba iniciando. Los entrenos eran exigentes y lo que siempre juega en una selección Colombia o en un torneo importante es la cabeza. Es como, no me va a dar, es como, no merezco estar acá. Entonces como que nos alimentaban mucho la cabeza, por decirlo así. Ok. Y cuando ya tomas ese puesto de inicialista con el profesor Bruno, ¿qué significó para ti? O sea, decir, no solamente estoy convocada, sino que hago parte de las inicialistas, que acá son mucho más reducidos, las que tienen la oportunidad de jugar de titulares en un partido de futsal. ¿Qué significó para ti ganarte ese puesto? Yo siempre he sido como muy disciplinada, entonces yo dije como son los frutos de día a día que me iba a entrenar bajo el sol, que yo solita colocaba conos con un balón, entonces yo dije como son los frutos. Ok. Sí, entonces dije como que no, estoy volando. Estás volando y se empieza a ver, ya hablando de este sudamericano, desde el primer partido, el 3-1 frente a Bolivia. Antes de que arrancara ese partido, ¿qué pasaba por la mente de ustedes, por tu mente en enfrentar? Bueno, ya estamos acá, estamos en Asunción, vamos a disputar un sudamericano con Conmebol representando a Colombia. Antes de ese partido, ¿qué tenían en la cabeza? Siempre nos hemos dicho como que esto es paso a paso. Entonces, primero pensar en Bolivia, ya después en el siguiente partido y con la mentalidad de si queremos ser campeonas, tenemos que pasar primero este partido. Y siempre nos han dicho como que el partido más importante de la vida de uno es el de hoy, porque es el que estás viviendo ahora, no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, disfrutamos ese partido al máximo, con la mentalidad de que íbamos a sacar el resultado adelante. Bueno, y fue un resultado, digamos, un 3-1 es un resultado importante donde se ve un claro vencedor, pero digamos, o sea, no, es que es un muy buen resultado el 3-1. A lo que hoy es ya después cuando le ganan 6-0 a Ecuador en el segundo partido y ese después 6-1 frente a Chile, se demuestra que había algo mucho más allá de somos buenas, me imagino. Pero ¿cómo se dieron esos dos partidos de goleadas de 6 goles a Ecuador y a Chile? Siento que algo que nos ayudó mucho es como que nuestro grupo como tal, de que nos veíamos como una familia, somos una familia, entonces allá era como que yo te respaldo, haz la individual que yo voy a estar atrás por si algo sale mal, yo te respaldo, entonces es como que siempre fuimos una familia. Bueno, eso está muy bien, pero digamos, y en cuanto al rival llegar a ganar un 6-0, un 6-1, digamos, obviamente siempre hay un respeto hacia el rival. Digo yo, Sí. que la mejor forma de respetar a un rival es golearlo. Sí. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes, digamos, en cuanto a esa superioridad? ¿Ahí ya se sintieron, oiga, podemos salir campeonas después de haber goleado a Ecuador y a Chile? Sí, sí, apenas empezamos a jugar, dijimos como tenemos la capacidad de quedar campeonas, tenemos con qué y pues bueno, se fueron dando los resultados. Bueno, eso fue muy bueno. ¿Qué recuerdas de esos partidos? ¿Alguna anécdota mediante que se iba dando las goleadas y mediante que, bueno, los goles de cada una de ustedes, los goles de Nicole, que termina siendo goleadora del sudamericano, fueron posicionando a Colombia para después llevarla a la semifinal contra Argentina, sin importar lo que pasó con Brasil, porque al final y al cabo esos 3 partidos fueron los que nos clasificaron? ¿Qué recuerdas de esos minutos, de esos momentos de gloria, de ese 6-0 y después ese 6-1? Pues algo que siempre nos decían era como que dos son mejor que uno. Entonces, habían a veces momentos como de ansiedad donde uno quería ser el protagonista, donde uno quería hacer el gol. Pero si uno tiene más fácil hacer el gol dándoselo a la compañera, entonces era como que dos son mejor que uno. Entonces, como que siempre eso estaba en la cabeza en cada partido. Bueno, eso está muy bien. Ahora hablemos de ese primer partido contra Brasil. Partido difícil, pero que después toma mucha más importancia a favor de Colombia que para las mismas brasileras. Porque sí, perdemos en la fase de grupos 4-0 frente a ellas, que es un golpe importante, pero ni siquiera solamente pensando en la final, sino cómo fue ese chip y ese cambio de página de no importa que hayamos caído 4-0 frente a Brasil, para después ir a ganarle 2-1 a Argentina, clasificar a la final, volver a jugar contra Brasil y salir campeonas.
Bueno, el partido contra Brasil, en donde perdemos 4-0, era un partido de detalles, era un partido como para mirar, para detallar, para ir buscando como esa forma de, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer gol? Sí, que se necesita. Entonces, tuvimos varios errores. Siento que los goles que nos hacen fueron por detallitos. Ok. Sí, siempre fueron detallitos. Entonces, cuando llegamos al hotel, claramente estaba como, perdimos, pero llegamos como en familia, en vamos a ver el partido y vamos a ver en qué fallamos. Entonces, como que vimos el partido entre todas y vimos las falencias que teníamos. Y era como, no, esto no nos va a volver a pasar y va a haber revancha. Entonces, eso estaba en nuestra cabeza. Y ya se venía la revancha, pero antes de esa revancha también un partido histórico, ese 2-1 mucho más apretado contra Argentina, que también es una gran selección en toda cada una de sus categorías a nivel Conmebol, pero logramos también derrotar paso a paso a los más grandes. ¿Cómo fue ese partido frente a Argentina? Un partido duro. Argentina tiene excelentes jugadoras, entonces fue un partido duro, pero teníamos en la cabeza como hemos trabajado por esto, lo vamos a lograr siendo familia. Entonces, a los últimos minutos estábamos como ya con muchas ansias, como que el reloj No se movía. no se movía así, entonces era como que ¿en qué momento se va a acabar esto? Claro, claro, Entonces, sí, claro. se vivió así. Bueno, y esa clasificación a la final, digamos, ahí ya aseguraban una gran participación, una medalla que representará muy bien a nuestro país en la categoría sub-20, así como en la India se logró en el 2022 ese subcampeonato que también es muy importante de la Selección Colombia de fútbol 11, sub-17, ya ahí estaban asegurando un hecho histórico, pero querían ser campeonas. ¿Cómo fueron esos días, esos 2 días que hubo, porque fue casi un día, 2 días que hubo entre semifinal y final para meterse en la mentalidad de ser campeones? Sí, pues nosotras no nos queríamos conformar de segundo puesto y creo que nadie creía como en Colombia, como no es que es Brasil, ya perdieron, ya, sí, entonces siento que fue mucho trabajo mental, de que sí podemos, de que no perdamos la fe tenía que estar intacta, no perdamos la fe, entonces fue así. Bueno, vayan ahí, en cuanto a lo personal, ¿cómo fue esa noche anterior al partido? ¿Pudiste dormir? ¿Qué tal los nervios? Igual una final de un sudamericano donde tenían todo para que saliera como salió, pero esos nervios antes, horas antes, desde la noche anterior, ¿cómo fueron? Sí, muy ansiosa, no, no podía dormir, yo solo me imaginaba como haciendo goles, como esas jugadas que no voy a enganchar, voy a meter este gol, sí, así, súper ansiosa y me imaginaba mucho levantando la copa con mi equipo. Y lo curioso es que al fin y al cabo, hablando de lo que fue el partido antes de la tanda de penales, no hubo goles de ninguno de los otros lados, sino que fue curioso que la final se haya disputado por dos autogoles, uno de cada uno. Sí. También cuando llegaron al aeropuerto, lo hablaba con Carol y con Isabela, de, claro, está ese momento de error, pero es como un pequeño fragmento de la magnitud de lo que se está viviendo. Es decir, listo, acabamos de pues, marcar un autogol, acabamos de perder 4-0 frente a Brasil, pero nada, o sea, cambio de chip inmediato, Sí. porque una cosa es cambiar el chip después de, listo, perdimos 4-0 contra Brasil, se gana 2-1 frente a Argentina y claro, y vuelve a haber un ambiente. Pero en ese momento el equipo, ¿cómo hace para psicológicamente no salirse del partido y lograr empatarlo? Creo que fuimos un equipo donde sentimos las emociones y también las dejamos ir. Sí, nos sentimos tristes, sí, perdimos. Sentí que el marcador 4-0 era largo, entonces como que lo iban a decir como no, golearon a Colombia. Entonces fue un momento donde todas nos reunimos, hablamos y fue como sentimos y lo dejamos ir. Y también decíamos como es que no puede acabar este sueño solo porque perdimos 4-0. Entonces es como ya estamos clasificadas, listo, ya vimos nuestros errores, entonces es el momento de coger más fuerzas. Claro, y ahí lo hacen porque, como les decía, tuvieron esos días de mentalizarlo, después, además que le ganan a Argentina. Pero en el momento del partido, del autogol de Isabela, el equipo como deja que no se derrumbe durante el partido, no perder desde la cabeza, sino por el contrario, salir y empatarlo. Sí, en el primer tiempo que estábamos 1-0, claro, estábamos abajo, llegamos al camerino y todas respiramos y dijimos, no podemos dejar nuestros sueños, o sea, es que no podemos dejarnos romper, no se ha acabado la lucha, quedan todavía 20 minutos en donde puede pasar de todo, entonces fue donde más teníamos que estar unidas, donde si una estaba mal, ejemplo, Isabela que había hecho como el autogol, que intentó como bajonearse y es como, no, somos una familia y
no te tienes que salir por esto porque vamos a remontar. Entonces fue como que ese amor entre nosotras fue como que hizo que todo se hiciera y claramente Dios siempre estaba primero, entonces era como que una oración antes de jugar, una oración después de jugar, entonces como que Él también hizo parte de todo esto. Bueno, ahora el momento del empate. ¿Cómo se vivió después de ese tiro? Fue de un tiro de esquina, ¿no? Sí. Y se manda el balón y también son dos autogoles parecidos, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viste? Desde No, la creo cancha. que mucha emoción, quedamos como, o sea, hicimos un gol, como, miren, sí. Y antes de eso habíamos tenido varias jugadas en donde habíamos llegado, pero no habíamos concretado, entonces como, mire, podemos, o sea, aún no estamos muertas, por decirlo así. Muy bien, bueno, listo, se acaba el partido, tanda de penales. Antes de la tanda de Uf. penales, ¿qué hablaron con el profesor Roberto? Él nos dice como que nunca habíamos estado tan cerca del título. Ok. Entonces, con los ojos llenos de lágrimas, nos dicen como, quiero ese título. Quiero vivir este título con ustedes. Entonces, como que todas sentimos ese sentimiento de él. Entonces fue como, vamos a lograrlo. Vamos así, o sea, a patear súper duro. Vamos a intentar de que este logro se haga realidad. Entonces fue como eso. O sea, toda la tanda de penales larguísima, ¿no? Eterna, 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 hasta que al final ese balón pega en el palo y ¿qué pasó por la cabeza de Dayana Rivera en ese momento? Yo me arrodillé. Ese fue mi primer momento, arrodillarme y decirle como, gracias Dios, si estos eran tus planes, te agradezco mucho porque nos llenas de felicidad. Y es como que lo hicimos. Todos esos días donde en serio el agotamiento, toda esa carga de perder, ¿sí? Entonces como lo hicimos, se pudo, todo tiene su recompensa. La lejanía de las familias, de estar, digamos, tantos días concentradas fuera del país, a kilómetros de distancia de sus casas, y volver con la medalla puesta, ¿qué significa? No, un orgullo. Fue muy bonito porque mi familia siempre había estado así como pendiente, como me llamaban, como incluso el día que perdimos contra Argentina, contra Brasil, perdón, eran como no pasa nada, ustedes van a poder, esto no las tiene que bajonear, ustedes pueden. Entonces como que ese apoyo de mi familia y al vernos ya campeonas fue como yo te lo dije. Bueno, Dayana, y aún ya se lo creen, ya interiorizaron dentro del equipo que son campeonas. No, no, yo sigo aún en un sueño. Yo como, o sea, es en serio, o sea, como que miro la medalla y digo como, lo logramos, o sea, es en serio. Entonces aún vivo en un sueño. Ah, qué hermoso eso, 100% entendible. Y bueno, ya terminando, Dayana, un mensaje para que la gente cada vez apoye mucho más el futsal femenino, entendiendo que tenemos ese gran potencial. Y algo que repitió mucho Jean el día que llegaron del aeropuerto y es, somos potencia de futsal femenino a nivel mundial. Bueno, un consejo es como que principalmente no se dejen rendir, no se rindan por cualquier, no sé, obstáculo que se presente, no se rindan, porque la vida es de eso, la vida es llena de obstáculos, y digamos, lo que tú tienes que hacer ahí es como mirar cómo afrontas esos obstáculos, entonces como no dejarse rendir. Y, y nada, también decir que el deporte femenino también se puede, que podemos lograr, que tenemos con qué, y ya, es como eso lo que yo diría. Felicitaciones, pues, Dayana, nada, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, un honor. Nosotros como FCF Media, las redes sociales oficiales de la Selección Colombia y de la Federación Colombiana de Fútbol, poder estar acá contigo, que nos hayas acompañado en este rato, sobre todo acá teniendo presencia de esa hermosa medalla que se colgará y será histórico para siempre en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol, y no nos queda nada que decirles muchas gracias, campeonas. No, gracias a ustedes por estar acá, también gracias a la federación por hacer todo esto posible, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeras, gracias por vivir este sueño. Muchísimas gracias también a todos ustedes para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, de Facebook, en todas nuestras redes sociales. También, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Aparezco como Herrera Raya al Piso 09. Ahí está. También Dayana Rivera también la pueden buscar y también la encuentran, nuestra campeona que el día de hoy nos abrió sus puertas. Entonces desde acá, desde Bogotá, nos despedimos y que estén muy bien. Chao. Chao.